Segunda parte. Estamos viendo entonces la historia del hijo pródigo. La historia, vamos a hacer un pequeño recuento, nos está narrando que hay una audiencia. El Señor está hablando y se reúnen un grupo de personas a escucharlo. Hay varios grupos. Hay uno que son los publicanos y pecadores, es decir, aquellos que abiertamente muestran su condición pecaminosa. Hay otro grupo que son los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas están teniendo una actitud de reproche con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor estaba mezclándose o relacionándose con pecadores, con publicanos. Entonces, esta es la audiencia. Y el Señor entonces, mirando esta audiencia, empieza a narrar unas parábolas. Primero, se refiere a un hombre que tenía 100 ovejas y una de ellas se pierde. Deja las 99, va por lo que se había perdido hasta encontrarla. Y vemos un comportamiento en el hombre cuando la encuentra, que experimenta gozo. También encuentra la parábola de una mujer que tiene unas dracmas, unas monedas. Se pierde una, después busca fuertemente y la encuentra. ¿Y qué experimenta esta mujer? Gozo. Después pasa a la parábola del hijo pródigo. Así se le puso el título. Sabemos que el título no es inspirado, lo que es inspirado es el contenido, ¿no? Entonces, empieza a narrar cómo los pecadores representan, es decir, los publicanos y los pecadores están representando al hijo menor. Y un hombre inmoral, abiertamente rebelde, pecaminoso, escandaloso. Y el hijo mayor está representado aquí también, que representa, según la audiencia que está teniendo, a los fariseos y a los escribas. Empieza entonces la narración. Habla acerca de que uno de los hijos llega y dice, el hijo menor dice, bueno padre, yo quiero los bienes, lo que tú me has dado, quiero parte de mi herencia, quiero estos bienes y quiero irme lejos. Habíamos dicho que esto era un problema bastante complicado, era un problema grave. ¿Por qué? Porque era una deshonra pedirle a los padres que les den el dinero a los hijos antes de que su padre ¿qué? Muera. Ahí está el punto, ¿no? Su padre estaba con vida y llega este hijo y lo trata como si quisiera que él se muriera. Por favor, padre, dame el dinero porque quiero salir, quiero irme, pero necesito no irme así nomás. Necesito que me des una buena cantidad de dinero. Viene el padre, la parábola cuenta que es un padre amoroso, vende las cosas, le da parte o lo que le corresponde a su hijo y su hijo se va. Habíamos dicho que aquí su hijo ¿qué hace? Deshonra, ¿verdad? ¿A quién deshonra? A su familia. No le importaba su familia con tal de gustar, de disfrutar todos los placeres que el mundo le estaba ofreciendo. Su familia no le importó absolutamente nada. Eso lo vemos, ¿verdad? Una vez subió a un bus un muchacho que había sido drogadicto. Él decía y dijo una verdad que me dejó pensando mucho tiempo. Dijo, a mí las lágrimas de mi madre nunca me cambiaron. Eso es una gran verdad, ¿sí o no? Este era el hijo pródigo, el hijo menor. Aún deshonrando a su familia, no le interesaba. Lo único que quería era que disfrutar su pecado. Pero mira, hijo, vas a avergonzarnos. Mira, ¿por qué estás haciendo esto? No, yo quiero es que mi dinero, ¿para qué? Para irme. Y habíamos visto entonces que se fue lejos para armar una casa y formar una familia. Lo único que quería era independencia. No, ¿qué quería entonces? Quería solamente independencia de sus padres para vivir cómodamente en algún lugar y formar una familia y hacer las cosas correctamente. ¿El problema era simplemente que se sentía presionado por su familia? No. Se fue. ¿A qué? A pecar. A gastar su dinero. Pero dice las Escrituras que se fue para una provincia apartada. ¿Por qué se fue para una provincia apartada? Como habíamos visto, porque no quería que nadie atacara su conciencia. Es decir, no quería que nadie le dijera, oye, estás haciendo mal.
Cuando queremos pecar es lo que menos queremos escuchar, ¿verdad? Cuando una persona sabe a conciencia abierta que está metida y sumergida en su pecado, ¿a quién busca? A otros pecadores iguales. O busca a los amigos de la iglesia, o busca relacionarse con hombres sabios, o busca relacionarse con personas que puedan atacarle su conciencia o sus familiares. No, una persona en esta condición lo único que quiere es huir, alejarse. ¿Por qué las personas no regresan a la congregación? Porque saben su conciencia que lo que están haciendo está mal. Y si se acercan a la congregación, ¿qué les van a decir? Oye, ¿por qué no has vuelto? ¿Por qué no? Mira, no. ¿Por qué no tratas de ponerte, leer las escrituras? No me hables de ese tipo de cosas. Lo único que yo quiero es que pecar y pecar. Pero después, este hombre pasa algo especial, dicen las escrituras. Bueno, miramos toda la cuestión de los cerdos, miramos cómo este hombre ya estaba en una condición miserable, malgastó todo el dinero que tenía, quería comer aún las algarrobas que comían los cerdos, pero la comunidad estaba en una situación económica difícil, entonces ni siquiera le daban las algarrobas de los cerdos. Y los amigos de parranda, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con los amigos de fiesta, con los amigos de diversión? ¿Qué pasó con toda esta gente? Se fueron, ¿verdad? No quisieron, no estuvieron cerca a él. Lo único que estaba viviendo era tristeza. Ahora, Lucas 15, 17. Me encanta esto. Y volviendo en sí, aquí habíamos quedado, ¿verdad? Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, parece que es como si hubiera estado durmiendo y despertara y se diera cuenta de la realidad de su condición. Estaba totalmente oscurecido, estaba en un momento de profunda oscuridad y no quería sino saber de su pecado. Pero llega el momento en esa condición tan miserable y dice las escrituras que vuelve en sí. ¿Por qué? Porque el pecado nos ciega. El pecador piensa que está haciendo lo correcto y no quiere sino pecar y pecar y pecar, porque el corazón, como habíamos estudiado constantemente, nos está engañando. El pecador se repite a sí mismo: yo no estoy mal, yo estoy bien, yo estoy teniendo todo bajo control, yo puedo controlar estos vicios, estas emociones, estos deseos, lo que miro, lo que hago, lo que actúo. El pecador está pensando que puede controlarlo. Eso es estar ¿qué? Ciego. Cuando el pecador hace el pecado y piensa que puede controlarlo y que lo va a manejar y que no va a pasar los límites, ese pecador, ¿qué está haciendo? Está enceguecido por su propio pecado. Por eso necesita que volver en sí. Cuando vuelve en sí, ¿qué hace el hijo menor? ¿De qué se da cuenta? De la realidad. O sea, estaba totalmente nublado, ¿verdad? Y tal vez pudo pensar: bueno, no me dan aquí algarrobas, pero voy a comer algo por otro lado. Algo habrá tirado en la calle. Podré comer de alguna manera. Muchos pecadores viven de esa forma. Estoy pecado, estoy en esta condición, pero subsisto para seguir en mi pecado. ¿Cuántos drogadictos, cuántos borrachos, cuántas personas en malas situaciones, miserables situaciones, miserables, pero se conforman con tener para comer para ese día y piensan: bueno, ya tengo algo para comer, ya tengo otra cosa para calmar mis vicios, entonces es suficiente. ¿Por qué? Porque su pecado, ¿qué está haciendo en su cabeza? Los está ¿qué? Oscureciendo, está enceguecido totalmente. Pero dice las escrituras que este hombre vuelve en sí, es decir, se da cuenta, entra a conciencia, mira su realidad, se da cuenta que lo que está haciendo está totalmente mal. ¿Qué es lo primero que hace? Es decir, da un paso de arrepentimiento. ¿Qué es lo primero que hace entonces? Empieza a pensar cuál es su real condición. Las escrituras constantemente llaman a los hombres a que se arrepientan.
Arrepentíos, dice el Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice también el Señor, arrepentíos, dice las Escrituras, arrepentíos y creed en el Evangelio. El predicador dice entonces, el hijo menor dice entonces, volviéndose en sí, inicia con una iluminación. ¿Cuánto tiempo ustedes piensan que tenía viviendo entre los cerdos? Bueno, la Biblia no lo dice, ¿cierto? Pero parece que no fue que ya entró entre los cerdos y al otro día no. Parece que hubo unos días viviendo entre los cerdos, pero un día se levanta y dice, oiga, esta es mi real condición. Soy un hombre perdido viviendo entre cerdos. Dios obró. Aquí vemos un actuar de Dios. Dios obra en ese corazón. Y él empieza a reflexionar y se levanta, versículo 18. O él pregunta, o él piensa lo que va a hacer. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y el cielo. Contra el cielo y contra ti, perdón. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí vemos una característica de un corazón arrepentido. Quiere pedir a su padre misericordia. Ya se da cuenta de la realidad. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando viene al padre en el versículo 19, él empieza a entender cuál es la realidad de la pecaminosidad que está viviendo. Él cree que él debe recibir el peor de los tratos. Esto es una señal de un verdadero arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí hay un orden de un genuino arrepentimiento. ¿Por qué genuino arrepentimiento? Porque a veces podríamos pensar que este joven en esta condición, viviendo contra cerdos, pues ¿quién no quiere vivir de una mejor forma, verdad? Es decir, cualquier persona que esté muy mal puede decir, oiga, ya llegué al fondo. Entonces puede pensar en la consecuencia de su pecado y levantarse y buscar ayuda. Pero este joven rico tenía un arrepentimiento no momentáneo, porque muchas personas pueden tener arrepentimientos no para salvación, sino arrepentimientos momentáneos como consecuencias del pecado que están sufriendo, pero no un arrepentimiento genuino porque ha ofendido a Dios. Bueno, sí, pero entonces ¿cómo sabremos si este es un pecado real, un arrepentimiento real o un arrepentimiento momentáneo? Lo vemos por el texto. ¿Qué dice el hijo pródigo? Padre, ¿he pecado contra quién? Primero entonces, ¿contra quién? Contra el cielo. Es decir, este arrepentimiento es genuino porque ya no es un arrepentimiento que sale por sus propios deseos o por la consecuencia de su pecado, sino que está diciendo, Señor, pequé contra ti, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Señor. Lo que dice el Salmo 51, ¿recuerdan? Contra ti, decía David, contra ti solo he pecado. Es un arrepentimiento bíblico. ¿Por qué? Porque primordialmente reconoce que ha pecado contra un Dios que es santo. Este es un arrepentimiento evangélico. Dice, Señor, he pecado contra ti. Tú has sido misericordioso, tú me creaste, tú has dado vida, tú has dado esperanza, tú has mandado a tu Hijo Jesús a morir en el Calvario y has dado una nueva vida al creyente, has dado esperanza, Señor. Tú eres un Dios de amor y de misericordia y yo, siendo pecador, he pecado contra ti, Santo Dios. Su santidad, su benevolencia, su amor, su gracia nos tiene que confrontar y nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado contra ese Dios que tiene tantos atributos santos. Eso es un verdadero arrepentimiento. Cuando usted peca, ¿está sintiendo un arrepentimiento verdadero? ¿O es un arrepentimiento motivacional o emocional?
Aquí hay un arrepentimiento real. ¿Por qué? Porque dice, he pecado contra el cielo. Ahora, hermano, ¿cuál es el problema acá? Yo no veo con claridad la diferencia, puede usted pensar. Yo no veo la diferencia con claridad. Yo quisiera saber cuál es la diferencia, porque yo me he sentido muchas veces arrepentido realmente. Bueno, explico la diferencia con un ejemplo. Vamos a suponer que hay un par de esposos. Hay un esposo que es maltratador, que es agresivo y que está metido en vicios como el hijo menor, es un borracho. Están con su familia, asisten a una consejería y la esposa dice lo siguiente: he decidido abandonarlo. Ya no quiero seguir con este hombre porque este hombre ha sido un borracho maltratador. El hombre, cuando escucha la voz de su esposa, ¿qué está percibiendo? Que hay una consecuencia por todo el pecado que ha hecho. Y el hombre llega y le dice a su esposa: no, esposa, yo me he dado cuenta de todo el mal que he hecho, y empieza a llorar profundamente y empieza a pensar: yo quiero cambiar y de ahora en adelante prometo no volverte a maltratar, no vuelvo a tomar un trago, voy a ser una nueva persona, voy a tener una vida nueva. Esta persona llora, se lamenta, se entristece. Cuando ve el trago, en ese momento piensa: lo aborrezco porque esto me está llevando a la perdición. Esposa, vamos a la casa. Vamos a hacer una buena vida. Vamos a estar bien juntos. Estando en la casa, el hombre se cambia una semana. Después cambia la otra semana y después la otra semana. Y las cosas empiezan a mejorar y entonces su esposa consiente seguir con él. Porque su esposa se le generó esperanza real de cambios. Y le dice: esposo, has estado muy bien, he visto un cambio en ti, ya no te dejo. Pero unos meses después, cuando ya el esposo se sentía seguro de que ella no se marcharía, las cosas vuelven a ser como antes. Siguen la borrachera, siguen el maltrato, siguen las malas actitudes. Ahora, la pregunta es: ¿será que el hombre, cuando hizo estas promesas, no tenía dolor y tristeza real? Sí las tenían. En su mente no estaba pensando: bueno, voy a hacerme el triste. Voy a hacer una actuación. Voy a parecer triste. Voy a ser un actor. Voy a parecer triste, voy a simular tristeza para que mi esposa se quede conmigo. No, realmente él estaba experimentando dolor y tristeza y angustia. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Cuál era su motivación? Su motivación era el mismo. Era el egoísmo. Era la consecuencia de su pecado. Era pensar que su esposa se iba a ir. Era pensar que iba a quedar en la soledad. Era pensar que iba a quedar sin amigos, que los vecinos le iban a juzgar. Iba a pensar en la vergüenza de que había una separación. Estaba centrado su arrepentimiento ¿en quién? En él. Era una actitud totalmente egoísta, queridos hermanos. Este hombre podría pensar de esta manera: el hombre tenía realmente tristeza, pero por él mismo. Él sentía dolor por sí mismo, por las consecuencias, por lo que le fuera a pasar, pero no estaba experimentando dolor porque había pecado contra Dios. Se estaba entristeciendo por las consecuencias del pecado, queridos hermanos, pero no por el pecado mismo que había atentado contra un Dios santo. Muchos vienen a congregaciones y en momentos de crisis pueden hasta llorar, y muchos de nosotros pensamos: ya ahora sí se convirtió, y lloran y dicen: ¿por qué hice esto? Porque su pecado le está trayendo ¿qué? Vergüenza. Pero ese llanto y ese dolor ni siquiera es por ellos mismos, ni siquiera es por Dios, sino ¿por quién? Por ellos mismos. Cuando ya pasa la consecuencia, ¿qué vuelve? El pecado. Tremendo, ¿verdad? Ahí está la realidad. Vuelve el pecado, vuelve a lo mismo,
Porque no estaba viendo un Dios de gracia, sino un Dios que va a dictar consecuencias por su mal comportamiento. Es un legalista en su mente, solo quiere vivir bien, solo para sí mismo. El verdadero arrepentimiento es el que reconoce que ha ofendido a un Dios santo, que no solamente es amoroso y misericordioso y es salvador, sino que también nos ha dado esperanza. Este dice, me arrepiento. El falso arrepentimiento dice, me arrepiento, no sea que me pase algo. El verdadero arrepentimiento dice, Dios, he pecado contra ti, ten misericordia, porque tú eres bueno y paciente. He pecado contra ti, he pecado contra tu gracia no me anima a pecar, tu gracia me anima a dejar y abandonar mi pecado. Señor, he visto tu gracia en la cruz del Calvario. El verdadero arrepentimiento se duele, ¿pero ¿por qué? Porque ha causado mal a un Dios santo, y también se duele porque ha causado mal a otros. ¿Qué dijo el muchacho? ¿Recuerdan? He pecado contra el cielo y ¿qué? Contra el cielo y contra ti, Padre. He pecado contra un Dios santo. Pero también, Señor, he pecado contra ti, he pecado contra mi padre, contra mi prójimo. Señor, así es un verdadero arrepentimiento. Reconocemos que hemos pecado contra un Dios bueno y también que hemos pecado contra los otros, contra los que nos aman, contra los que nos quieren, contra los que Dios ha determinado que fuera nuestra familia. Reconocía eso. Pero el falso arrepentimiento solo se centra en ¿quién? En uno. Y puede parecer espiritual, y puede parecer claro, pero es un arrepentimiento que solamente se centra en uno. Aún el arrepentimiento, aún los llantos, las lágrimas, son lágrimas pasajeras, porque no son de un corazón genuino y arrepentido. El verdadero corazón que se arrepiente está reconociendo primero a Dios y segundo a su prójimo. Es una realidad. Ahora, miremos la actitud del Padre. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, lo que había practicado, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Otra señal de un verdadero arrepentimiento. Ya no soy digno, ya no soy real, ya no soy lo que debería ser. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, pone un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era, ya revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a ¿qué? Regocijarse. Interesantísimo. Yo creo que esta es una de las partes más emocionantes de las Escrituras. Aquí vemos un acto de gracia importantísimo. Vamos a mirar el versículo 22. Dice, el anterior. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a ¿qué? Misericordia. Fue movido a misericordia. Aquí hay algo especial. ¿Qué hizo el padre? Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Había una fiesta, había alegría. Los fariseos no tenían esta alegría. El padre, dice las Escrituras, que corre hacia el hijo. Miren los oyentes, miren la gente que estaba escuchando al Señor Jesucristo. Eran judíos, eran publicanos, pero también habían judíos, fariseos y escribas. Ellos eran bastante radicales, ya con el hecho de que hubiese un hijo que hubiera abandonado su casa y que hubiera pedido la plata, ya estaban pensando en un contexto familiar terrible. Ahora viene este hijo y ven a un padre, un anciano con batas, con túnica, que se levanta y ¿saben qué hace? Corre. ¿Es común ver a un anciano corriendo? No. ¿Qué es común? Ver a jóvenes corriendo, ¿verdad?
Pero aquí vemos a un anciano corriendo, y un anciano judío, y un anciano con ciertas vestimentas. ¿Por qué corría entonces? Porque experimentaba una profunda ¿qué? Alegría. Miren aquí el punto, no es el hijo el que corre, el hijo es el que debía estar viniendo corriendo, no, ¿quién es el que corre? El padre, es decir, el padre ve a su hijo de lejos y no piensa, ahí viene ese hijo que ha faltado a mi casa. ¿Saben qué? No lo dejen entrar, si está muerto de hambre denle algo de comida y sáquenlo porque yo soy misericordioso, sáquenlo a un lado. Otra actitud hubiera sido, hijo, no, devuélvete por tu camino porque tú has sido un falso, has acabado con la reputación de nuestra familia, has faltado a nuestra casa, vete. Pero este padre actúa como un joven, actúa como un niño lleno de alegría, se levanta de su estado, de un anciano que ve a un hijo viniendo en su condición de miseria y sale corriendo. Ni siquiera es el hijo el que corre, sino el padre. Un hombre mayor, dejando a un lado su orgullo, del que dirán, del que van a decir los demás. Ah, mire, este está recibiendo a ese hijo malo. No le importa eso. ¿Qué es lo único que él piensa en su mente? ¿Quién viene ahí? Mi hijo, mi hijo. Y llega y lo abraza, ¿cierto? Y lo abraza lleno de un profundo amor. ¿Y qué hace? Le da lo mejor. Es misericordia, es la misericordia de Dios que corre hacia nosotros y nos salva. Es Dios el que salva al pecador, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, es Dios el que corre hacia nosotros y nos libera y nos salva. Venimos a Cristo como el hijo pródigo, miserables, caídos, con el pecado de nuestras espaldas, aborreciendo a Dios, gastando todo lo que Dios nos dio en parrandas, en fiestas, en pecados. ¿Cómo reacciona nuestro amante Dios, nuestro misericordioso Dios? Nos salva. Cuando venimos a Cristo, ¿cómo nos recibe el Señor? Con una profunda misericordia, nos salva. Este padre ama a su hijo, se levanta y corre hacia él, porque lo ama. Ahora, uno de pronto esperaría esta actitud de la madre, ¿verdad? Pero la madre no es mencionada, ¿no? La actitud es del padre. Ahora, como si esto fuera poco, ¿cómo creen ustedes que era la condición del hijo? ¿A qué creen que olía el hijo? A olor a pocilga de cerdos. Semanas, meses sin bañarse, sin cepillarse los dientes. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Que ¿qué hace el padre? Aún su hijo en esa condición, se echa sobre su cuello y ¿qué? Lo besa. ¿Qué estaba pensando este padre, verdad? ¿Saben qué estaba pensando? Que eso es ¿qué? Gracia. Venimos a Cristo y recibimos gracia, aunque gastamos todos los bienes, aunque nos alejamos de Dios, aunque hicimos todo en contra de su bondad y su palabra, viene el Señor y nos da gracia, gracia. Esos hijos pródigos somos nosotros. Venimos a la casa de nuestro Padre y nuestro Padre es generoso, pues nos dio la salvación para rescatarnos de nuestra condición. Solo el cristianismo da gracia. Fuera de Cristo no hay más, solamente hay una labor sobre méritos. Todas las religiones del mundo solo exigen méritos de los hombres. Cristo no exige méritos, solamente ¿qué? Arrepentimiento. ¿Y cómo nos recibe con un corazón arrepentido? Pues lleno de gracia. Si el hijo tenía algún temor, después de ver la reacción de su padre, ese temor se va, ¿cierto? Así es con Dios. Su gracia y su misericordia son el mayor ánimo para volvernos a Él.
Miren lo que estaba pecando cuando estaba practicando. Él dice, versículos 18 y 19, Padre, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué dice que debería hacer el Padre? Hazme mejor que, como uno de quienes, de tus jornaleros. Miren lo que tenía en la conciencia el hijo. Yo creo que mi padre lo que tiene que hacer conmigo es, por lo menos, si mi padre es muy misericordioso, si mi padre es muy bueno, porque yo lo conozco a él y yo sé que él es profundamente bueno, y como es tan bueno, ¿qué hará conmigo? Me hará un jornalero. Su misericordia fue más allá, su bondad fue más allá, ¿cierto? Una cosa es lo que el hijo planificó, pensando en la misericordia de su padre. Yo sé que llegaré y me hará como un jornalero, pero otra cosa es lo que el padre hizo. ¿Qué hizo el padre? Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. El hijo no estaba esperando tanta gracia por parte de su padre. Solamente esperaba con solo misericordia que le hiciera un jornalero, pero el padre no lo dejó ni siquiera hablar lo que había practicado, ni siquiera dejó sugerir. Sino ¿qué hace entonces? Lo viste con lo mejor, le da un anillo, le reconoce como un hijo, le da una autoridad. El anillo es un simbolismo de un pacto, como el que tenemos cuando hacemos un matrimonio. Era un simbolismo de un pacto de autoridad. No solo lo perdona, sino que le pone a servir en lo mismo, es decir, le da su lugar para que siga sirviendo como un hijo amado. El hijo había demostrado haber derrochado los bienes de la familia, y de todas maneras el padre le da ¿qué? Autoridad con el anillo. Esto es gracia, esto es perdón, esto es restauración. Lo que vemos aquí es una profunda gracia de Dios. Lindo, ¿no? Ahora rápidamente veremos al otro pecador. Dios recibe y perdona con gracia, ¿verdad? Ahora, todos los sistemas del mundo proponen que para alcanzar la salvación hay que ganársela. Por eso en ética filosófica, muchas personas dicen, ¿cuál es o los filósofos piensan que la ética es el concepto, el planteamiento de la sociedad? Entonces las religiones van definiéndose de acuerdo al contexto cultural, ideológico, y se van apropiando dentro de un contexto social, y entonces forman los parámetros éticos. Es verdad, pero no es el Evangelio. Porque el Evangelio trasciende eso. El padre de la parábola, ¿qué es lo que recibe de su hijo? Arrepentimiento, el volver a casa. Las religiones exigen cosas, pero el cristianismo no. Solamente venir con un corazón contristo y humillado delante del Señor. Pero hay otros que son moralistas, que solo viven para sí mismos y sus buenas acciones, que piensan que con esas buenas acciones tienen que ganarse la salvación de Dios. Esos sí son todas las religiones del mundo. Solo hay dos religiones: una, el cristianismo; dos, todas las demás. Todas las demás están exigiendo una salvación por obras. Solo el cristianismo no nos da esa opción, solamente es de gracia. Siendo lo que somos, el Señor nos preservará hasta el día final como iglesia. Eso es misericordia, eso es bondad. Solo necesitamos de su gracia. Ahora, versículo 25. Vamos a ver el retrato de un fariseo, o de lo que el Señor quería comunicar a los fariseos. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano.
Entonces se enojó, no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, ya revivido, se había perdido y es hallado. Entonces aquí vemos un hijo, ¿verdad? Rebelde, que se gastó toda la plata. Aquí vemos otro hijo. Este hijo llama a los criados y pregunta qué es lo que está pasando. Le dice a este hijo que pues hay fiesta porque el hijo menor volvió. ¿Qué notamos en este hijo? Que era un hombre religioso. Miren lo que estaba pasando en la casa. Viene el hijo, sale al encuentro del padre, corre, hace fiesta, todo el mundo estaba celebrando. Llega el hijo, escucha, y la gente está diciendo: mira, hermano mayor, ¿sabes de qué es lo que está pasando? Llegó tu hermano. ¿Cuál? El menor, el que había gastado todo. El que se gastó todo el dinero en rameras, gastó toda la fortuna. Sí, ese. Volvió. Es decir, mira, abandonó el pecado y volvió. Y ahora tu padre está profundamente feliz por eso. ¿Saben cómo actúa la religión? Se enoja. ¿Cómo así? ¿Cómo así que hay fiesta? Si este era un borracho, gamín, adúltero, fornicario, ¿por qué hay fiesta? Pues porque volvió. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué experimentó? Tenía envidia, era religioso, no se alegraba con los que se alegraban, porque tenía envidia de este que se pecó, ¿pero qué? Pero se arrepintió. El hijo menor venía arrepentido y el hermano mayor no ve esto con buenos ojos, sino ¿cómo los ve? Con amargura. No le da felicidad. El hermano mayor representaba a un fariseo. El hijo menor estaba representando a los miserables que reciben misericordia. El hijo mayor estaba representando a un fariseo. ¿Cuál eres tú? ¿Cómo identificas? Dice que las escrituras que él no quería entrar, ¿cierto? ¿Por qué no quería entrar? Es la pregunta. Primero, estaba enojado. ¿Cuál era el motivo de su enojo? Tremendo este motivo, ¿no? Porque el hijo menor que pecaba, ¿qué? Se arrepintió. Miren la religiosidad. ¿Qué pasa con este hermano? Oh, el hermano se arrepintió y quiere regresar. ¿Por qué estos no son así? ¿Por qué este hermano no actúa como debería actuar? Mire, la iglesia debería ser así. Hermano, tengamos paciencia, Dios está orando. No. Me enojan. ¿Por qué no llegan como deberían llegar? ¿Por qué no actúan como deberían actuar? ¿Por qué no son como deberían ser? Hay gente que se cree tan perfecta que se sorprende cuando los demás pecan. Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante que un pecador se sorprenda porque otro peca, ¿no? Oye, si este hermano... Así actúan los fariseos. Se sienten tan buenos que piensan que los demás son tan malos, que los demás hacen cosas tan malas, que se molestan cuando los que hacen cosas malas empiezan a dar pasos para hacer cosas buenas. Aquí vemos a este joven mayor que se ofende porque su hermano se arrepiente. Impresionante, ¿verdad? ¿Qué actitud? Se enoja. Bueno, ¿por qué se enoja? Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que hay fiesta si yo he obedecido tantos años? He servido. Pero ¿cómo ha sido su obediencia? Ha sido una obediencia mecánica, sin gozo. No ha desobedecido a su padre. Dice el hijo mayor: por tantos años he sido tu esclavo, casi está diciendo. El hermano mayor pensaba: yo he leído la Biblia, he asistido a los cultos, sirvo en la iglesia. Pero ¿cómo lo hacía? Aquí se nota cómo lo hacía. ¿Saben cómo? Como una carga.
me tocaba, era mi obligación, tenía que hacerlo. Entonces llegaba al culto, pero parecía que no era gozoso, sino que era una carga. Escuchaba el devocional, escuchaba las escrituras, escuchaba la palabra, trataba de orar, pero era como una carga. El religioso ve a Dios útil. No cree en la gracia de Dios salvadora, sino cree que ve la religión mejor como algo útil para no recibir consecuencias malas de pecados. Un moralista. Es el tipo de persona que dice, tanto que he servido a la iglesia y nadie me lo agradece. Tan buena gente, mire, yo hago cosas, yo levanto sillas y nadie ni siquiera las gracias. ¿Cuál es su motivación? Los hombres. ¿Y lo que hace, cómo lo hace? Con carga. ¿Por qué? Porque su contexto es un contexto de religión. Para el hermano mayor, deleitarse en Dios es un contexto distante, es un concepto distante. Él creía que tú tenías superioridad moral. ¿Por qué? Miren lo que dice: vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, a este sí lo celebras. Y yo no, yo he sido tan bueno. Él en lo profundo de su corazón pensaba que nunca iba a caer en tales pecados como los del hermano menor. Está basado en su aceptación por sus propios esfuerzos, en su conducta, en menospreciar a los demás, estaba concentrado en sus trabajos morales y no pensaba en el débil ni en el pecador. Él pensaba que nunca iba a ser débil. El hermano mayor despreciaba a los demás. Era un moralista que estaba viviendo para sí mismo. Ahora, ¿cómo es tu vida cristiana? Es una pregunta. ¿Hay gozo en tu vida? ¿O vives amargado? ¿Vives amargado en la congregación? ¿Vives amargado por los otros? ¿Tienes un complejo de superioridad moral? ¿Piensas que los demás tienen muchas cosas, pero tú sí eres el que eres? Es algo que tienes que revisarte, ¿no? O revisas tu corazón y encuentras frutos de las Escrituras, y como el hijo menor reconoces tu pecado, pero también vienes al arrepentimiento. El verdadero cristiano se duele en su pecado, no que no peque, pero se duele constantemente en él y se esfuerza para cambio. Esas son las características. Miren la respuesta del padre al hijo mayor. Entonces le dijo: tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Le dice: mira, tu hermano que como una oveja regresa al redil. Qué felicidad la del padre. Y el argumento que le da al hijo mayor es suficiente. Pero el hijo mayor, las Escrituras no nos señalan que hubiese un arrepentimiento claro, ¿verdad? No dice qué más pasó con él, si se arrepintió, si reconoció eso, ¿no? Lo que se dice es que este hijo mayor ha vivido una vida moralista y recta. Ahora, ¿cómo finaliza la parábola? Pues finaliza ahí. ¿Cuál es el temor aquí que vemos? Que ¿quién es el que con claridad salió justificado? ¿El hijo menor o el hijo mayor? El hijo menor. El que abiertamente pecó se mostró justificado. Ahora, ¿puede un hijo mayor estar dentro de una iglesia y ser salvo? Sí, un hijo mayor, sí. Puede haber una persona salva dentro de una iglesia, pero que tenga muchos conceptos religiosos en su mente. Un moralista que cree que la salvación es por sus propias obras. Ese tiene que venir y reconocer a Cristo como el hijo menor. Ambos, el menor y el mayor, necesitan reconocer a Cristo para su salvación. El menor abiertamente reconoce su pecado y se da cuenta que ha pecado contra Dios. El mayor se cree bueno y también tiene que venir a Cristo porque tiene que reconocer que no es bueno,
Queridos hermanos, para finalizar, ¿cuál hijo eres tú? ¿El mayor o el menor? Ambos necesitan ¿qué? A Cristo. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad. Ayúdanos, Señor, a reconocer la realidad de nuestro pecado y guíanos, Señor, a un arrepentimiento genuino. Que como el hijo menor, Señor, podamos descubrir esa gracia abundante de un Padre amoroso, que es tan bueno con el hijo menor que como con el hijo mayor. A ambos se les exhorta y les anima a reconocer sus fallas y venir a Cristo. Ayúdanos, Señor, a venir a ti. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos.